Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, y que seguro a muchos les ha roto el corazón. Hoy vamos a hablar del final de una de las parejas más queridas, no solo de la televisión turca, sino del mundo entero, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, el final. El final porque se distan las estrellas turcas. Para los que quizás no estén tan familiarizados con la farándula turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos megaestrellas. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, y su química en pantalla era, bueno, explosiva. Literalmente la gente se enamoró de ellos, de su historia de amor en la serie, y claro, de la posibilidad de que ese amor trascendiera la ficción. Y parecía que lo había hecho. Durante un tiempo Hande y Kerem fueron inseparables, paseaban juntos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales, asistían a eventos tomados de la mano, era un sueño hecho realidad para sus fans. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre terminan como esperamos. En este vídeo vamos a desentrañar qué pasó realmente. Vamos a analizar los detalles, los rumores, las pistas que nos dejaron, y tratar de entender por qué estos dos grandes artistas tomaron caminos separados. Vamos a explorar las posibles causas de su ruptura, desde la presión mediática hasta las diferencias personales, y vamos a ver cómo ha afectado esto sus carreras y sus vidas personales. Prepárense porque este es un tema que tiene mucha tela que cortar, y honestamente puede ser bastante complicado. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el drama, quiero pedirles un favor, si aún no están suscritos al canal, háganlo ahora mismo. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las series turcas, las celebridades y todo lo que les encanta. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se arrepentirán. Así que sin más preámbulos vamos a empezar a investigar. La historia de Hande y Kerem, como ya les decía, es digna de una película. Se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie que, para quienes no la hayan visto, trata sobre una florista que finge ser novia de un empresario para conseguir una beca. Ya saben, la típica comedia romántica que tanto nos gusta, con todos los elementos clásicos, la protagonista humilde y soñadora, el galán adinerado y un poco distante, los malentendidos, las familias entrometidas y por supuesto, el amor que florece en medio de todo el caos. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchísimos países del mundo. Love is in the Air conquistó audiencias en Europa, Latinoamérica, Asia y más allá. Su encanto residía en la combinación perfecta de una historia romántica atemporal, con la frescura de sus protagonistas y la belleza de los escenarios turcos. La serie supo capturar la esencia de la comedia romántica con sus momentos de humor, drama y sobre todo, mucho romanticismo. La química entre Hande y Kerem era innegable, y el público se enamoró de ellos como pareja. Su conexión trascendía la pantalla, se podía sentir la complicidad, la admiración y por supuesto, la chispa del amor. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en cada escena, dejaron una huella imborrable en el corazón de los espectadores. Y para sorpresa de muchos, esa química trascendió la pantalla. Empezaron a circular rumores, alimentados por fotos de ellos juntos fuera del set. Se les veía paseando por las calles de Estambul, cenando en restaurantes, asistiendo a eventos, pequeños detalles que encendían las especulaciones. Las redes sociales se inundaron de comentarios y análisis de cada gesto, cada mirada, cada comentario que intercambiaban. Las declaraciones que hacían en entrevistas eran ambiguas, jugando con la expectativa del público. Pero finalmente se confirmaron las sospechas, Hande Erçel y Kerem Bürsin eran pareja en la vida real. El anuncio oficial, aunque no fue una declaración formal, llegó a través de fotos en las redes sociales, donde se mostraban juntos y felices. Las portadas de las revistas turcas, los blogs de farándula, los canales de televisión, todos celebraron la noticia. Las redes sociales explotaron. Sus fans estaban eufóricos. Era el sueño hecho realidad, la pareja de la ficción, ahora una realidad. Los seguidores de Love is in the Air se sintieron partícipes de una historia de amor que iba más allá de la pantalla. Compartían fotos, editaban vídeos, creaban fanfics y dedicaban mensajes de apoyo a la pareja. La conexión emocional con ellos era muy fuerte. Y como toda relación mediática, la presión era enorme.
La fama tiene un precio y en el caso de Hande y Kerem, ese precio fue la exposición constante. La prensa rosa turca, conocida por su insistencia y a veces su intromisión en la vida privada de las celebridades, no les daba tregua. Cada paso que daban era analizado, cada foto, cada comentario, cada like en redes sociales era interpretado. La pareja se convertía en el foco de atención constante y eso, inevitablemente, puede afectar cualquier relación, por fuerte que sea. Imaginen la invasión de la privacidad constante, la presión de los medios, la opinión pública, es mucha carga para cualquier pareja. Los paparazzis los acechaban a cada momento, buscando capturar la foto que vendiera más. Las entrevistas se centraban en su relación, dejando en un segundo plano sus logros profesionales. Los rumores y las especulaciones, a menudo infundados, se propagaban como la pólvora. Durante su relación, Hande y Kerem compartieron momentos felices. Se les veía felices, enamorados, compartiendo viajes, cenas románticas, y demostrando su cariño abiertamente. Sus redes sociales eran un reflejo de su felicidad. Compartían fotos de sus viajes, demostraciones de afecto en los comentarios, y gestos que evidenciaban la conexión que sentían. Eran, sin duda, una de las parejas más queridas de Turquía, representaban la idealización de lo que los fans deseaban para sí mismos. Pero incluso en medio de esa felicidad, empezaron a surgir rumores. Rumores de peleas, de desacuerdos, de diferencias de opinión, rumores que lamentablemente se confirmaron. La perfección que aparentaban empezó a agrietarse. La presión, las agendas apretadas, los compromisos profesionales, empezaron a pasar factura. Se hablaba de discusiones en privado, de roces por decisiones profesionales, de la dificultad de mantener la chispa encendida en medio de tanto estrés. En el verano de 2022, la noticia saltó a los medios: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia conmocionó a sus fans, que no podían creerlo. ¿Cómo era posible que la pareja perfecta, la pareja que parecía tan unida, hubiera decidido separarse? Las especulaciones comenzaron de inmediato. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? Las razones de su ruptura, como suele suceder en estos casos, no fueron del todo claras. Oficialmente ni Hande ni Kerem dieron una explicación detallada. Optaron por un comunicado breve y respetuoso, pero sin entrar en detalles. Querían proteger su privacidad y evitar alimentar los rumores. Sin embargo, a través de diferentes fuentes, rumores y análisis, se han manejado varias posibles causas. Una de las teorías más recurrentes es la incompatibilidad de horarios y compromisos profesionales. Ambos son actores muy solicitados, con carreras exitosas y agendas muy apretadas. Los rodajes, las campañas publicitarias, los eventos, los viajes, la vida de una estrella es frenética. La distancia, por ejemplo, se convirtió en un problema. Viajes de trabajo, rodajes en diferentes países, mantener una relación a distancia es complicado, y más cuando se trata de dos personas con carreras tan absorbentes. La falta de tiempo para compartir momentos juntos, para cultivar la relación, para mantener viva la llama, pudo haber sido un factor determinante. Otra de las teorías, y esta es un poco más delicada, es la presión mediática. Como ya mencionamos, la pareja estaba constantemente en el foco de atención. Cada paso que daban, cada palabra que decían, era analizado y comentado. Esta presión constante pudo haber afectado su relación, generando tensiones y dificultando la comunicación. La constante exposición, el juicio de los medios, la intromisión en su vida privada, todo esto puede desgastar cualquier relación, por fuerte que sea. Además, se rumorea que existían diferencias en cuanto a sus objetivos personales y profesionales. Mientras que Kerem se encontraba en un momento de consolidación de su carrera a nivel internacional, Hande estaba centrada en proyectos en Turquía. Kerem tenía aspiraciones de conquistar Hollywood, de ampliar sus horizontes profesionales. Hande, por su parte, prefería mantenerse en su país, explorando nuevos proyectos y consolidando su carrera en la industria turca. Estas diferencias en sus prioridades pudieron haber generado conflictos y desequilibrios en la relación. Las ambiciones profesionales de cada uno podían haberlos llevado por caminos diferentes. También se especuló sobre posibles infidelidades, pero estas fueron desmentidas por ambas partes. Los rumores sobre terceras personas, como suele suceder en estos casos, surgieron y se extendieron rápidamente. Pero tanto Hande como Kerem negaron categóricamente cualquier infidelidad. La verdad, en este tipo de situaciones, es difícil de conocer.
Solo ellos saben realmente qué pasó entre ellos. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem se han mantenido enfocados en sus carreras. Hande ha continuado con sus proyectos en Turquía, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Ha demostrado su profesionalismo y su capacidad para reinventarse. Kerem, por su parte, ha explorado oportunidades internacionales, participando en proyectos fuera de Turquía. También ha continuado con su trabajo en Turquía, pero se ha abierto a nuevas experiencias. Aunque han mantenido una relación cordial, se han distanciado públicamente. No se les ha visto juntos en eventos ni se han dedicado mensajes en redes sociales. El final, para muchos, fue definitivo. El cariño y el respeto mutuo, al parecer, siguen existiendo, pero cada uno ha seguido su camino. Es inevitable preguntarse cómo afectó esta ruptura a sus carreras. Si bien la fama y el éxito de ambos no se vieron perjudicados, sí es cierto que la ruptura generó un impacto en la opinión pública. Los fans, que tanto habían soñado con verlos juntos, se sintieron decepcionados. La imagen de la pareja perfecta se rompió, y los seguidores sintieron una especie de pérdida. Sin embargo, tanto Hande como Kerem han sabido mantener su profesionalismo y seguir adelante con sus proyectos. Han demostrado su talento y su capacidad para superar las adversidades. Han sabido separar su vida personal de su carrera profesional, y han seguido cosechando éxitos. Han demostrado que son profesionales maduros y comprometidos con su trabajo. En cuanto a sus vidas personales, ambos han rehecho sus vidas. Hande ha sido relacionada sentimentalmente con otros actores y figuras públicas. Se le ha visto con nuevos acompañantes, y aunque no ha confirmado ninguna relación formal, se entiende que ha abierto su corazón a nuevas experiencias. Kerem también ha tenido algunas relaciones, pero ninguna tan mediática y comentada como la que tuvo con Hande. Parece que ambos han aprendido de la experiencia, y han priorizado su bienestar y su felicidad personal. En conclusión, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo la fama, la presión mediática y las diferencias personales pueden afectar una relación. Aunque su historia de amor en la ficción fue un éxito rotundo, la realidad fue diferente. Las agendas apretadas, la presión de los medios, las diferencias en sus objetivos, todo esto, sumado a la dificultad de mantener una relación en el ojo público, llevó al final de su relación. Es una lástima sin duda porque ambos eran y siguen siendo dos grandes artistas, y su relación, al menos para sus fans, era algo mágico. La ilusión de que el amor de la ficción se hiciera realidad, y que durara para siempre, se desvaneció. Pero como dice el dicho, lo que pasa, conviene. Quién sabe, quizás el futuro les depare nuevos amores, nuevas oportunidades y, por qué no, nuevos éxitos profesionales. Tal vez en un futuro puedan reencontrarse y recordar esta etapa de sus vidas con cariño y nostalgia. O quizás cada uno encuentre la felicidad por caminos separados. Lo importante es que ambos sigan brillando y cosechando éxitos. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este análisis del final de Hande y Kerem. Espero que les haya gustado el vídeo. ¿Qué opinan ustedes sobre esta ruptura? ¿Creen que fue la presión mediática el factor más importante? ¿O creen que hubo otras razones? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en algún proyecto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer lo que piensan. Y recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.